¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy es viernes y estamos en compañía del licenciado Osvaldo Moreno Ramírez. Él tiene una amplia experiencia asesorando candidatos y partidos políticos en América Latina, es politólogo, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Le damos la más cordial bienvenida en esta noche para la provincia de El Oro. ¿Cómo ve usted el panorama político hoy en día? Bienvenido. Bueno, primero buenas noches, muy agradecido de estar en este medio, un saludo a toda la gente de esta provincia, hermosa provincia mártir de la patria, siempre un gusto estar aquí de visita. Bueno, en principio yo le diría que estaríamos a la espera de que las listas sean calificadas, impugnadas, registradas, etcétera. Eso creo que el plazo fenece en noviembre. Hasta entonces yo creo que el escenario estaría un poquito más claro. Ahora, sin embargo, hoy día creo que hay dos tendencias claras. Una en el lado oficialista, que creo que ya se definió con la candidatura del ex vicepresidente Moreno. Creo que ya es un hecho el binomio, que sería el actual vicepresidente, y que en todas las encuestas, amigas, enemigas, etcétera, están encabezando los sondeos de opinión, ¿no? Y otra, una primaria encubierta, es lo que yo llamo, una primaria informal que vive la oposición, digamos, entre la tendencia que lidera el señor Guillermo Lasso y la doctora Cynthia Viteri. Por ahí, eventualmente, habría que ver la evolución, digamos, ¿no? Como un enfermo. Bueno, no como enfermo, como un paciente, que creo que ha sido la oposición en estos últimos 10 años, pero sin embargo el electorado es impredecible. Yo no creo que el oficialismo tenga las cifras que tiene o que la oposición las tenga en función de solo por lo que las encuestas dicen. Esto es un proceso de larga data y una serie de acontecimientos y factores que determinan finalmente lo que los ecuatorianos al final del camino van a decidir, que son los mandantes, y su decisión debe ser siempre sagrada. ¿Cuál es la lectura que se puede dar usted como especialista en temas políticos? Justamente esa oposición, estamos hablando de la unidad y también estamos hablando de un acuerdo nacional, donde se han roto las ideologías, donde se han unido de diferentes movimientos y partidos políticos justamente para hacer una oposición al gobierno de turno. Mire, yo no soy periodista ni abogado, soy politólogo y eso per se por mi formación hago análisis desde esa perspectiva, ¿no? A mí me parece que el correísmo y el velasquismo son muy similares a nivel de movimiento político, ¿no? Y hago la comparación con el velasquismo por la oposición que ambos tuvieron. Creo que ha sido institucional. En el velasquismo la oposición eran las Fuerzas Armadas y en el correísmo, mi visión, hablo a título personal, creo que la oposición ha terminado siendo la prensa privada. Digamos que los medios independientes, y no los estoy jugando por eso, estoy analizando los actores. Me parece que ante la carencia de una oposición que haya calado con fuerza, y eso se refleja en los resultados electorales, al menos en las elecciones de orden nacional, no seccional, me parece que la oposición terminó siendo consolidada desde una institución que es la prensa privada. Si eso es bueno o malo, eso es otro debate, pero sin embargo, dentro de ese contexto donde creo que el opositor mayor del oficialismo es la prensa, me parece que la oposición todavía no se consolida. Una elección se gana y se pierde por los errores y aciertos que tú cometes, ¿no? En ese contexto yo creo que la oposición ha cometido un error en el mensaje, un mensaje repetitivo, dictadura, descorrizar, miedo, etcétera. Al margen de que sea o no legítimo, eso ya se lo dejamos a la libertad de expresión, considero que no ha capitalizado las demandas de los ciudadanos, al menos no a nivel nacional. A nivel local sí, vemos casos exitosos de la oposición, el caso del alcalde Nebot, al margen de todo lo que se daba de cuestionar su gestión, tiene cifras aceptables. El caso de Jimmy Jairala en Guayaquil, el caso del prefecto Quirol aquí en El Oro, el caso del alcalde. O sea, esa gestión suele ser evaluada por factores que son supraideológicos. Las personas quieren, es como que yo diga, toda la gente que votó por Rafael Correa es de izquierda o derecha. No, son gente que algunos por un factor ideológico han votado por él y otros votan porque lo consideran quien cubre sus demandas. Lo mismo a nivel seccional, llámese Juan, llámese Pedro, sea de izquierda, centro, etcétera. En todo caso, me parece a mí que esta elección tiene un misterio, ¿no? Y esa es mi gran duda. Al margen de lo que diga encuesta, no podemos caer como en México en la encuestocracia, pues no vamos a tener la cultura de las encuestas. Mi gran duda o mi gran pregunta, y lo elevo al análisis, al debate, es cómo va a reaccionar este electorado estando el gran ausente. El gran ausente de la contienda es el presidente de la República. Entonces, el que goza de gran credibilidad y según un rating regional está considerada en un tercer lugar. Sí, lo ha hecho Roy Campos, amigo, digo, como un gran profesional y amigo personal, y conozco la firma Mitoki, una de las mayores prestigios y estándares de calidad del mundo hispano. Incluso ya trabaja en Estados Unidos muchos años, una firma que tiene 40 años haciendo estudios de opinión. Para ellos Ecuador es como Jalisco en México, ¿no? Esa es la proporción, digamos, a nivel electoral.
Pero al margen de eso, mi gran duda, con todo lo que también se le debe cuestionar al presidente, porque esa es la democracia, porque una gestión es sujeto a siempre mejorar, es perfectible. Y tener críticas también. Y debatir, por supuesto. Yo creo que en eso los movimientos de izquierda en general en la región han fallado un poco en la autocrítica. O sea, este gran ausente, entre comillas, sí, porque definitivamente Rafael Correa va a endosar esos votos a sus candidatos oficialistas. Mire, ¿o cuál es la percepción que se tiene? Mire, estimada, haciendo la aclaración a los televidentes, la voz de un analista no es la voz del pueblo, simplemente es una voz a título personal. A mí me parece que los votos no son endosables, el voto no es un cheque, no es un pagaré. Hay tendencias, obviamente, y hay bajo ese criterio los alcaldes oficialistas hubieran ganado la elección seccional. Cuando se maneja un discurso donde dice el oficialismo, si ustedes quieren que regrese la partidocracia o quieren que continúe el desarrollo del país, más escuelas, más hospitales, eso como que de alguna manera es un mensaje subliminal a decirle a los ecuatorianos, bueno, si estás satisfecho con lo que hoy en día pasa en las universidades, en los hospitales, lo que se ha hecho en carreteras, tienes que seguir votando por nosotros. Mire, el gran legado, creo yo, del proceso Correa, digamos, porque empieza en él y termina, o sea, muchos factores que habría que analizar, es esa gran red pública que ha sido la construcción y reconstrucción. Me parece, en mi opinión, en el aspecto institucional quedamos debiendo como el gran problema que tenemos desde Flores, ¿no? Desde que fundamos la patria en 1830 en Riobamba. La red vial, sin duda alguna, el tema de la salud, las becas, muchos factores que han de alguna manera apuntalado a Rafael Correa como un presidente desde mi punto de vista exitoso. Ahora, al margen del tema económico, que eso háblenlo con economistas, no conmigo, siempre igual hay un espacio para la oposición. Y la gran incógnita que yo digo, o que yo planteo es cómo, es una hipótesis, no digo que va a pasar, cómo va a comportarse este electorado que 10 años seguidos ha votado por un candidato adjunto a una tendencia, ¿no es cierto? Digamos que accesoria, porque ha sido finalmente ese liderazgo muy fuerte que el país no tenía de mucho tiempo. ¿Cómo reaccionarían los electores sin Rafael Correa en la papeleta? Hoy por hoy los estudios de opinión, que son solo esos estudios de opinión, dicen que Lenín Moreno encabeza, en algunos hasta 20, 30, 40 puntos de diferencia, en otros, pero no menos de 15 o 20 en todos los estudios, todos coinciden con eso. Sin embargo, veamos cómo el electorado se comporta y yo creo que en noviembre de pronto los visito y podríamos ya con listas calificadas tener un criterio un poquito más amplio, pero efectivamente la partidocracia, como la califica el oficialismo, no es que contraataca, pero tiene sus cuadros. El caso de Cintia Viteri, que es interesante en la costa, Paco Moncayo, digamos que termina siendo algo así como una cosa de un héroe que hay que reciclar, ¿no? El CNEPA, tiene tiene de dónde agarrar, ¿no? Pero en todo caso, si la oposición continúa, sea la partidocracia o el señor Lazo, quien sea, con ese mensaje negativo, con ese mensaje de dictadura, de descorrizar. ¿Usted considera que ese es el error de la oposición? Sí, porque la libertad no es una demanda ciudadana. O sea, si usted pone un estudio de opinión pública, porque no solo las encuestas son para ver quién gana o quién pierde, hay muchos factores que investigar. Por supuesto, y muchas de esas encuestas también son manipuladas, ¿no? Mire, las encuestas son como los rumores. Y dan los resultados del candidato que cancela o paga esa Y no es encuesta. ilegítimo, ¿eh? Yo le cuento algo, yo creo que es un producto que alguien lo vende a un cliente, pero eso hay que hacérselo saber a la ciudadanía. ¿Y qué tan ético es también los resultados? Mire, yo creo que las encuestas son como, y conozco encuestadores muy honestos, ¿eh? Amigos, colegas, yo no soy encuestador por si acaso, pero consultores. Mire, las encuestas son como los rumores. Hasta que llegan a tu oído, sugieren muchas interpretaciones. Entonces yo no creo que el concepto, y en eso tenemos mucho la culpa de la opinión pública, ustedes los periodistas, nosotros los analistas, de no hacerle entender a la ciudadanía que nadie gana porque una encuesta lo dice ni nadie pierde porque se equivoca. Ya. Las encuestas, o sea, no tenemos que generar, y esto va para los candidatos ganadores de encuestas, sino candidatos ganadores de elecciones. Las encuestas son solo un parámetro que a Juan, María, Rosa, Manuel no le interesa, le interesa su día a día. Y las encuestas terminan siendo simplemente herramientas que a los generadores de opinión como nosotros, y me incluyo en la colada y me asumo parte de la culpa, a los apostadores de la política les interesa. Igual que las redes sociales. Pero una encuesta, afortunadamente, no es determinante. Si no veamos la historia de la patria, pues estimada, el caso Bucaram versus Nebot, pues, o sea, yo he visto candidatos peores no solo de encuestas, de Exipol, el caso del alcalde en su momento, el caso de León Roldós, el mismo presidente Correa quedaba quinto en todas las encuestas cuando quedó presidente de Cuando quedó presidente del Ecuador, así es. Entonces, yo creo que la encuesta no es un parámetro, pero tenemos una responsabilidad de los medios y los analistas de hacerles a la ciudadanía cuál es el verdadero rol de esas encuestas, ¿no? Definitivamente. Osvaldo, otra de las inquietudes es de qué forma el gobierno ha perdido terreno en cuanto a medidas tributarias, en cuanto a un impuesto solidario luego del terremoto en Manabí, las salvaguardias y tantos otros factores que son los caballos de batalla de la oposición. Mire, es indiscutible que tenemos un tema económico. O sea, hay que vivir en Marte para no darse cuenta. Para no darse cuenta y decir que no está pasando nada. Gracias a Dios no es 99.
es una falacia decir que esto es Venezuela o que vamos a Venezuela, bajo ese concepto Bolivia, el comandante Ortega, de la región. A ver, hay un problema económico sin duda, y eso con economistas yo creo que la todología es uno de los mayores vicios que tenemos en este país. Hay que hablar de lo que uno cree que medio domina o que conoce. Yo creo que hay temas aparte del desgaste, y es natural. Lo anormal sería que no hubiera ese desgaste. Yo siempre pongo ejemplos de la vida cotidiana. No es lo mismo un noviazgo de 2 meses que un matrimonio de 10 años. O sea, es normal que exista un desgaste. El tema de impuestos, bueno, aquí un debate conceptual. En lo personal, hablaré a título personal, no milito en ningún partido político, al menos no por ahora, pero si usted se da cuenta, o sea, tampoco no podemos llevar al país a aquellos que aspiran a vivir en un paraíso fiscal, ¿no? Yo tampoco creo en ese estado catecista ni tampoco en ese paraíso fiscal. O sea, es más o menos como decir, yo no pago el ascensor del condominio porque vivo en la planta baja, o yo no pago los jardines de la ciudadela porque yo no tengo hijos. O sea, realmente el tema de los impuestos es una locura. Querer prescindir de ellos. Que existan cargas tributarias, y ya había que consultar a un experto en el tema, que haga que sectores estén perjudicados es legítimo en democracia y es totalmente viable cuestionarlo, analizarlo. Pero yo no creo que el tema impositivo sea, digamos, algo que afecte a los sectores populares como una demanda. Definitivamente afecta a otros sectores, que también son legítimas sus demandas, pero al margen de aquello... O que sea dirimente para el voto del próximo febrero del 2017. Totalmente. Mire, yo creo que hay cosas que tiene el oficialismo aparte, más allá de eso. O sea, realmente el desgaste. O sea, insisto, sería anormal, antinatura, que después de una década en un país como el nuestro, o sea, no hay que ser genio ni Matusalén para recordar como el Ecuador de antes del 2006, ¿no? Que los efectos adversos, el costo fue alto, bueno, ese ya es un análisis para la historia. Mire, un colega suyo una vez me dijo abierta y alegremente en un medio, ¿qué opina de los juicios que va a tener el presidente cuando deje el poder? Y yo le dije, en una radio muy conocida de Quito, mire, yo no soy la justicia, lo que sí sé es que hay un juicio que no va a poder eludir, que es el de la historia. Entonces yo creo que la historia se va a encargar en algún momento con mayor objetividad, porque Rafael Correa tiene 50 años. Un tipo que no fuma, que no bebe, tengo entendido que anda en bicicleta, o sea, va a vivir 80 años muerto de risa, 90 tal vez, la expectativa ya cambió. Entonces hay Rafael Correa para largo. Pero en todo puede caso, ser que hasta el 2021 se decida ser nuevamente candidato, tal vez, ¿no? Ahora, desde lo personal le cuento algo, yo soy enemigo, yo creo en la alternabilidad. A mí me parece triste que tengamos que debatir cuántas décadas puede estar un sujeto en una alcaldía, en lo que sea. Pero no es un tema del Ecuador. Vaya, mire, yo estuve ayer en Perú, llegué de Lima a Machala. Y estuve viendo la televisión, usted ve lo mismo, Alan Toledo, bueno, Kuczynski, o sea, es un tema, mire, Uribe, que sigue vigente en Colombia. En Colombia, hay gente que está contra la paz, imagínense, está en Colombia, es un tema de locos, eso yo creo que es para un tema de un estudio sociológico psiquiátrico. Y cada cual con su argumento, ¿no? Válido. Muy convencido para convencer válido. con su mensaje político a los ciudadanos. Válido, pero en todo caso, me parece que el oficialismo, al margen de las agendas de la oposición, que no son efectivas porque se reflejan en los resultados electorales, el oficialismo tiene otro tipo de problemas producto del desgaste que deberá analizarlo en su momento ya casa adentro y darle una cuenta a la historia en el juicio. Se ha cuestionado por parte de la oposición la mayoría en la Asamblea Nacional, donde según la oposición no ha legislado como tenía que legislar ni tampoco ha hecho su labor de fiscalizador, pero también habla la oposición de lograr una mayoría, esa mayoría móvil que también para nosotros está pegada con esa goma demasiado frágil, como sucedió en la unidad, donde aparentemente estaban unidos y cuando se candidatiza a Cynthia Viteri sucedieron casos bochornosos. Definitivamente, ¿de qué unidad estamos hablando? Mire, al margen del tema de la unidad, porque toda cohesión, toda amalgama para crearla tiene sus conflictos, o sea, lo normal sería que eso no suceda, eso pasa en todos los... Yo creo que el oficialismo en ese sentido... Pero ¿cuál es la percepción que tiene el ciudadano elector? Claro, mire... Eso genera desconfianza. Si el oficialismo tuvo alguna pugna, la manejó muy bien porque no se vio, pero al margen de eso hay lo que es sumamente importante. La alternabilidad política, los actores que tenemos en este momento, la coyuntura que vive el país, amerita, yo no criticaría lo de las... Mire, el problema de la Asamblea no creo que es la agenda. El pueblo ecuatoriano eligió, el Oro, por ejemplo, 4 de 5. Manabí, 5 de 5 en el Distrito Norte. En Guayaquil, opositora, Guayas, 18, 16, 17 de 20. Interesantísimo el número, No, por favor, entonces eso nos da... Yo no puedo cuestionar la agenda legislativa, porque eso decidió el pueblo, no yo. Así es. Lo que sí se puede y se debe de cuestionar es la calidad de los contenidos de algunos asambleístas, de todos los bandos. ¿Ya? Entonces sí creo que la asamblea, la agenda yo no me puedo meter porque eso no decidieron ellos, sino el pueblo ecuatoriano sagradamente en las urnas. Es el tema de las agendas y los contenidos. Sí creo, y en eso conmino a los políticos que le vemos un poco la... No me refiero a una pechedecracia tampoco, yo no creo en una pechedecracia, ¿no? Pero sí creo que es un tema más de valores ecuménicos, no ideológicos. Hablamos hoy día en la conferencia de valores, ¿no? O sea, que cumplan el rol de representar a los
ecuatorianos, a sus Totalmente, provincias. totalmente, pero tenemos que proyectar ese No cambio la en la agenda política. partidista. Mire, es que no hay partidos en el Ecuador, estimado. Los partidos, o sea, aquí un chico de 20 años entra a un partido político y cuando se va a la universidad ya no existe. El 90% de la clase política ha militado en el 100% de los partidos políticos, no es por culpa de ellos. Hoy día yo le decía a los alcaldes que fueron a la conferencia, olvídense, cámbiense de todos los partidos que quieran, sirvan a la gente. Esto no es México. Si fuera un país con partidos legendarios, tal vez el Social Cristiano que es regional, pero no hay un solo partido nacional en todo el Ecuador. El socialista, de pronto, que tiene más de 100 años, pero son partidos mínimos. Entonces, en ese contexto yo creo que la apuesta debe ser a honrar la práctica política, haciendo el ejercicio que es todo lo contrario a lo que hizo que la clase política pierda credibilidad. La actividad política, y lo hablamos hoy día, perdió su credibilidad por una sencilla razón: mal gobierno. La forma de devolverle a la política esa credibilidad es haciendo en práctica todo lo contrario. Y lo contrario, mal gobierno, ¿qué es? Buen gobierno. Hacer un buen gobierno. Dejarle la política a la política. ¿Cuál es la lectura que da Osvaldo cuando se habla de que hay gente que está todavía no está decidida por quién votar? Hay un indeciso, un número totalmente preocupante y estamos a pocos meses ya de las elecciones. Bueno, lo anormal sería que no existan. O sea, yo también, si usted me Pero en pregunta ese a mí, porcentaje están hablando del 60%. Oiga, hay países donde el ausentismo es el 50%. Mire, yo creo que todavía falta mucho. Estamos hablando que en noviembre recién se califican las candidatas. Se inscriben en octubre y están calificadas casi terminando noviembre. Eso bueno lo decía la autoridad electoral. Pero el momento que ya estén calificadas, inscritos, muertos, heridos, etcétera, bautizados, los candidatos ya calificados, registrados, yo creo que en otra entrevista podría yo darle una opinión en ese sentido. Bienvenido, no, yo encantado de venir acá. Yo encantado de venir a ¿Cuál cree Machada. usted que debe ser el mensaje de los políticos? En general, opositores, propositivo, constructivo, de unir. Los ecuatorianos queremos paz. No queremos broncas entre alcaldes, prefectos, presidentes, juntas. O sea, la unión. Obviamente no puede haber un mundo utópico, pero sí el trabajo conjunto. El terremoto, por ejemplo, el terremoto que fue un hecho. Mire, el terremoto de Haití, que fue menos que el que tuvimos en Manabí, dejó 200.000 muertos, ¿no? Las mismas Fuerzas Armadas en su reacción creo que fue muy interesante. O sea, una agenda, una catástrofe. Tío. Yo no soy experto en catástrofe, pero yo lo pongo: mañana tengo terremoto y el jueves tenemos tsunami y la otra semana el volcán. O sea, son cosas que no se agendan. Entonces nos tocó a los ecuatorianos, en eso yo apoyo estrictamente a las medidas, porque es el gobernante, no porque es Rafael Correa de izquierda, centro, transgénero, lo que sea, porque hasta eso es una forma de pensar político, sino porque había que el Estado es el encargado de llevar el control de las emergencias, si no sería un caos, pues señor. Los mismos expertos chilenos que no trajo el gobierno, que trajeron algunas ONGs, decían que el indicado para llevar la emergencia es el Estado, tiene que ver el control del Estado. Entonces, las medidas que nos han costado a todas, tuve que pagar, yo soy independiente, un 14%. a buena hora, porque Manabí lo merece, mañana puede ser el oro, Dios no quiera. Así es. Ustedes sufrieron otro tipo de tragedia, ustedes sufrieron, hoy día lo hablamos en la conferencia, una invasión, Santa Rosa quedó sobre escombros por una invasión extranjera, bueno, eso ya pasó, pero siempre hay que recordarlo. Entonces, el espíritu de solidaridad es lo que motivó a todos los ecuatorianos. Para cerrar Y fue una experiencia fuera de serie, ¿no? Así es, sí, la unidad fue muy grande y eso fue extraordinario. Qué pena que duró tan poco. Para cerrar, ¿Cómo no? las fortalezas y las debilidades, Paco Moncayo. Fortalezas es un hombre que uno puede creer que es sabio por su edad, digamos, ¿no? O sea, por eso por ahí bien proyecta la sabiduría, el tiempo. Fortaleza, se puede generar la historia, digamos, el historytelling, que es lo que dicen los gringos, ¿no? Un poco el relato del héroe. Ya. Hay que recordar que el triunfo militar, no dicho por nosotros, no por los especialistas bélicos, fue el triunfo del CENEPA, ¿no? Lamentablemente la diplomacia tuvo otro destino. Debilidad. Debilidad, un partido muy partidocracia 2.0, le falta. A mí me gusta la concepción de una izquierda democrática, pero habría que ver el discurso repetitivo de la oposición. Cintia Viteri. La doctora Viteri tiene que empezar a entender que ya no es legisladora opositora, ¿no? Dejar de hablar de libertad, de dictadura, de este gobierno. Debe de centrarse a comunicar y a proponer. Debe de entender, así, alguien tiene que decir: oye, ya no eres asambleísta, ya no estás en la asamblea, eres presidencial. Ubicarla ya, que es candidata a la presidencia. Que es candidata a la presidencia. Que, ojo, yo le hago un perfil interesante, ¿eh? Su relato, fue madre soltera, trabajaba como expendedora, vendedora de productos, o sea, tiene un relato extraordinario, joven, una mujer preparada, pero sigue en el mismo error que cometió la oposición, Guillermo Lasso. El discurso del dolor. Guillermo Lasso me parece que tiene un mérito, que es de los pocos empresarios que entendieron que o hace política o hace campaña o hace empresa, se ha dedicado 5 años, tiene los medios. Me parece la campaña muy agringada, muy de convención gringa, hotel 5 estrellas, no lo veo en puerta a puerta. Superficial, como que no llega. Más que aérea, diría yo. Bueno, digamos. Lenín Moreno. Un bonito relato,
es el, bueno, no quiero, espero que no salir el sábado en la SECOM, pero es el policía bueno del correísmo, ¿no es cierto? Es la figura, digamos. ¿Qué significa eso? ¿El obediente? No, el policía bueno. ¿El no deliberante? No, el dócil, pero no servil, ojo, la persona buena, o sea, la que usted con Correa... Es que él ha dicho cosas muy importantes. Sí. Él habló de tolerancia. Sí. Ese es un mensaje subliminal. No, por supuesto. Él habló de permitir el ingreso completo de todos los estudiantes a las universidades. Ese es un llamado de atención. Claro, entre muchísimas cosas más que debemos cuestionar el oficialismo. Yo, por ejemplo, cuestiono la visa 9. La visa 9 permite que por $500 cualquiera con título de ese nivel venga y se instale en el Ecuador para siempre. Debería aplicarse a nivel de reciprocidad, ¿no? Donde los estados donde nos dan. Pero bueno, eso es otro debate. Lenín Moreno me parece el policía bueno, es decir, Correa es el severo, el temperamental, que el país necesitaba un carácter como ese en ese momento determinado de la historia. Ya. Y Moreno es lo contrario, es el policía bueno y el malo, digamos, el severo, ¿no? Tal es así que Glass, yo creo que se me parece un poco a Guillermo Lasso, no se consolida, no porque sea un buen o mal candidato, sino porque tenía esas dos figuras. Es como el caso de Gómez en el tenis. Andrés Gómez no fue primero del mundo sencillamente porque tenía unos monstruos, a Lenden, a Chan, a Agassi, etc. Entonces, en el caso de Glass, yo creo que su candidatura se hubiera consolidado en otro escenario, pero con una figura tan fuerte como la de Rafael Correa y una figura tan admirada como Lenín Moreno, y lo dicen los números, no lo digo yo, con todo lo que se le va a cuestionar también a Moreno en su momento. Yo creo que hoy por hoy, si las elecciones fueran hoy, yo creo que el oficialismo tendría muchas posibilidades de repetir un triunfo en primera vuelta. Muchísimas gracias. En noviembre no sé. Vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente en este espacio de entrevistas a Osvaldo Moreno Ramírez, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, nuestro invitado de esta noche. Encantado. Gracias por acompañarnos, amigos. Vamos a la pausa y enseguida con más noticias aquí en Orovisión.